Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Redmi Note 9 versus al Samsung A20s. Entonces comencemos. Antes de seguir con el video, te recuerdo que estamos sorteando un Redmi Note 9 Pro, un Redmi Note 9 y un Xiaomi Mi Note 10. Si quieres saber los pasos a seguir, dale clic en la tarjeta de la parte superior derecha que te está apareciendo en la pantalla. Ahora sí, continuemos. El Redmi Note 9 renuncia al cristal para apostar por el plástico en su parte trasera y una protección Gorilla Glass 5 en su parte frontal. No obstante, parece haber acertado con la paleta de colores, y en concreto la unidad de color gris es bastante llamativa en nuestra opinión. También se destaca el módulo de la cámara, que puede convencer más o menos a nivel estético, pero es bastante distinto a lo que estábamos acostumbrados por parte de Xiaomi. En la parte inferior tenemos el puerto USB tipo C, el micrófono y el puerto jack de 3.5 mm. En la parte superior está el puerto infrarrojo y un micrófono para cancelación de ruido. La principal penalización viene a nivel de dimensiones, supera los 16 centímetros de alto y roza los 200 gramos, medidas que hacen del terminal algo complicado de usar con una sola mano inicialmente, pero tampoco es extremadamente incómodo, ya lo valorarás al momento de jugar o ver algún video. Fuera de lo anterior, el dispositivo al sostenerlo en mano da buenas sensaciones, es algo más pesado de lo normal, pero tampoco tan traumante. Este celular tiene unos marcos reducidos en todos sus laterales, menos en la parte inferior, que es un poco más ancho. Posee un agujero en la esquina superior izquierda donde se encontrará la cámara frontal, una disposición que hemos visto anteriormente con terminales de Honor, pero que a su vez cambia de cierta forma positiva si lo comparamos con el notch central. O bueno, eso considero yo. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que este celular es resistente a salpicaduras de agua, pero ni se te ocurra sumergirlo, ya que no tiene esta capacidad y podrías estropearlo. Posee un lector de huellas en la parte posterior, justo debajo de las cámaras traseras. A pesar de su ubicación, guarda cierta distancia con las mismas, con lo cual difícilmente podrás ensuciarla al intentar desbloquear el dispositivo, algo que generalmente suelo criticar cuando se encuentra cerca de los sensores. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.3 por 77.2 por 8.9 milímetros de grosor y un peso de 199 gramos. Además de su enorme tamaño y volumen, el Samsung Galaxy A20s posee un diseño de aspecto bonito, pero que a la larga es lo mismo de siempre. A diferencia de la parte trasera con corte de diamante de la A30, el dispositivo ofrece una parte posterior lisa, sin patrón y brillante, hecha de plástico que es propenso a mancha de huellas dactilares, por lo cual es recomendable que siempre lo utilices con un protector de goma o de cualquier material. Revisando encontramos que el dispositivo estará disponible en color rojo, negro, verde y azul. Además de todo lo anterior, tenemos que en su parte posterior el encanto es la configuración de la cámara triple, alineada verticalmente como muchos otros competidores, colocada dentro de un borde que sobresale prominentemente y se tambalea un poco cuando se coloca en una superficie plana. Ya en su parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector jack de 3.5 mm para audífonos. Por otra parte, tenemos que el dispositivo cuenta con lector de huellas capacitivo en su parte posterior, el cual a su vez se encuentra alejado de las cámaras traseras, lo que evitará que las manches cada vez que intentas desbloquear el terminal. Este sensor funciona adecuadamente. A mi modo de ver, incluso llega a ser más rápido y preciso que los sensores ubicados en la pantalla, los cuales con el tiempo y actualizaciones han mejorado, pero no llegan al nivel del sensor capacitivo, en mi humilde opinión, claro está. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.3 por 77.5 por 8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Para el Redmi Note 9 contaremos con el procesador MediaTek Helio G85 octa-core que corre a 2 GHz, y este es el aspecto que debemos tener muy en cuenta con este terminal. Si bien esta empresa ha utilizado generalmente procesadores de Qualcomm, en esta oportunidad varía un poco, me imagino con fines de reducir costos, algo que directamente influye en el rendimiento del dispositivo. El Redmi Note 9 es válido para el día a día con aplicaciones cotidianas que no requieran muchos recursos del terminal, pero es bastante sencillo hacer que aparezca el lag y los pequeños tirones en tareas básicas, como cambiar entre aplicaciones, mantener algo más de 7 u 8 de las mismas en multitarea o reproducir algún juego pesado.
Aunque esto no quiere decir que no vaya a funcionar, solo que lo hará no con los mejores gráficos como estás viendo en tu pantalla, y con presencia de lag de vez en cuando. Otra cosa que debemos resaltar es que después de estar jugando más de 30 minutos, ya sea Free Fire, PUBG Mobile o incluso Asphalt 9, el dispositivo termina calentándose considerablemente. Pero si eres una persona que juega pero no durante mucho tiempo, este terminal puede serte útil, ya que ese fue el inconveniente más importante que encontré en cuanto a procesador. El Galaxy A20s viene con un procesador Snapdragon 450 octa-core que corre a 1.8 GHz junto a una GPU Adreno 506. A pesar de ser un procesador algo lento, el A20s mostró un rendimiento decente durante el uso de leve a moderado que incluyó llamadas, mensajes de texto, escuchar música, redes sociales, películas y video sin ningún tipo de problema. Aunque Samsung no ha pensado este terminal para un manejo agresivo, sin embargo no impide que un usuario utilice un juego que consume muchos recursos. El teléfono apenas sobrevivió a nuestra pesada multitarea, aunque funcionó sin problema en juegos básicos, pero vimos un pequeño problema, pues se retrasó mucho al cambiar de una aplicación a otra, especialmente en medio de una partida de PUBG Mobile. Se apreció en algunas ocasiones lag e incluso el sonido y el video no se sincronizaron en una que otra partida. Pero debemos recalcar que este tipo de juegos de gran demanda solo podrán correr con los gráficos al mínimo, entonces no es un dispositivo tan recomendable para las personas apasionadas por los juegos. En términos de batería, el Redmi Note 9 cuenta con una capacidad de 5020 mAh, igual que la del Redmi Note 9 Pro. En sus características se estipula que presenta carga rápida de 18 watts, lo cual para mí no es de esta forma, ya que sus tiempos de carga son más normales de los que se podría esperar. En nuestra prueba de pantalla activa, pudimos apreciar que este terminal da una autonomía de unas 11 horas aproximadamente, en las cuales el terminal estuvo reproduciendo videos sin parar y con el brillo al máximo. Ya si vas a utilizar el dispositivo con un uso algo más pesado, el terminal obviamente te durará menos tiempo por el consumo de recursos. Pero si lo haces de una forma conservadora, viendo solo redes sociales y lo necesario para tu día a día, el terminal fácilmente puede llegarte a durar 2 días sin necesidad de conectarte a un tomacorriente. Una de las grandes cualidades que sobresalen de este dispositivo sobre su competencia de gama y que nos dejó gratamente sorprendidos, ya que iguala la autonomía de su hermano mayor, el Redmi Note 9 Pro. El Samsung A20s tiene una batería de 4000 mAh que proporciona una buena duración de esta. En un uso ligero durará un día completo y en un uso general durará menos de esto. En términos de carga, este dispositivo posee una carga rápida de 15 watts que puede cargar hasta el 50% en una hora y tomará alrededor de 2 horas para una carga completa. Con esta batería el dispositivo funcionó durante 9 horas y 11 minutos en nuestra prueba de películas consecutivas. La grabación de video es donde el teléfono desperdicia la mayor parte de la energía. El A20s consumió el 7% de la batería después de 30 minutos de grabación. Para darles una idea, terminales como Xiaomi únicamente gastan el 4% en la misma tarea, algo que de seguro deberán mejorar en sus futuras versiones, si es que llegan a existir. El Redmi Note 9 posee un panel IPS LCD de 6.5 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 398 píxeles, sumado a una protección de Gorilla Glass 5 que te da un plus adicional. La interpretación del color es correcta y muy personalizable desde los ajustes, la nitidez es suficiente y los ángulos de visión cumplen. El brillo, no obstante, es su punto más débil, con apenas 450 nits. En condiciones de luz solar con plena incidencia, encontramos algún que otro problema para ver bien el panel, pues por obvias razones este no brinda grandes beneficios, pero en términos generales logra cumplir su objetivo, te da buenas imágenes, pero tampoco son las mejores. Mejor dicho, normalito. El aprovechamiento frontal es de 83.5%, encontrándonos sobre todo con un marco inferior algo pronunciado. Este terminal cuenta con un agujero para su sensor fotográfico frontal en la esquina superior izquierda. Si bien a mí me parece agradable si es comparado con el notch central, claro está, he leído en otros sitios que no les gusta mucho, pero para los gustos están los colores y de mi parte se lleva una aprobación.
El Samsung A20s tiene un enorme panel LCD IPS de 6.5 pulgadas, con una resolución de pantalla de 720 x 1560 píxeles y una densidad de 263. Samsung ha degradado la pantalla de Super AMOLED a una pantalla LCD IPS, como lo dije anteriormente, la cual tiene menos encanto que su predecesora. Curiosamente, el gigante coreano prefirió comprometer la tecnología de la pantalla para intentar mejorar en algo la duración de la batería. Recordemos que el modelo anterior funcionó muy bien con la pantalla Super AMOLED, sin embargo también podría haber sido una medida de reducción de costos, que sería la opción más acertada. La pantalla de este dispositivo nos ofrece una agradable experiencia visual en interiores y decepciona un poco en exteriores, pues siento que le falta un poco más de nivel de brillo para apreciarla adecuadamente este panel. En general, la pantalla ofrece un buen nivel de color, iconos nítidos y texto legible que se puede enriquecer aún más en el área de configuración de la pantalla, en donde podrás encontrarte con una gran cantidad de menús para manejar las mejoras de visibilidad, aunque la experiencia no es tan buena como en una pantalla AMOLED, tal como lo dije anteriormente, pero las películas y los juegos se ven bien con una pantalla de su tamaño. Xiaomi en esta oportunidad ha apostado por una configuración de 4 cámaras traseras para este Redmi Note 9. En concreto nos topamos con un sensor principal de 48 megapíxeles con apertura focal 1.8, junto a un ultra gran angular de 8 megapíxeles de apertura focal 2.2. Los otros dos sensores son un macro y otro sensor de profundidad para obtener un mejor modo retrato. Estos dos sensores son de 2 megapíxeles y comparten apertura focal 2.4. Las imágenes que pudimos obtener con este dispositivo, si bien en condiciones de luz son aceptables, se comporta un escalón por debajo de lo esperado. Los usuarios menos exigentes se encontrarán ante una cámara versátil que ofrece fotografías correctas, aunque es sencillo ver sus puntos débiles desde el primer momento. La sobreexposición está presente en casi todas las fotografías y el detalle es mejorable teniendo en cuenta el sensor que monta. Son fotografías válidas para un uso básico de redes sociales y demás, pero Xiaomi suele ser mejor incluso en terminales económicos, brillo que le falta a este dispositivo. Otra cosa decepcionante es el modo noche, ya que no realza suficientemente los colores, ni tampoco las luces y sombras, por lo cual no veo un cambio considerable al tomar fotos de esta manera a la forma tradicional en condiciones de poca luz. Para su sensor delantero tenemos una cámara frontal de 13 megapíxeles con apertura focal 2.3, una cámara que toma fotos normalitas como para tus redes sociales, además cuenta con un sistema de reconocimiento facial, funciona bastante rápido pero a nivel de seguridad deja varios cabos sueltos. Sin ir más lejos, el dispositivo me confundió con mi hermano y eso que no somos parecidos. El Samsung Galaxy A20s cuenta con una cámara triple en la parte trasera, que comprende un sensor primario de 13 megapíxeles gran angular con apertura focal 1.8, un segundo sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular con apertura focal 2.2 y un último sensor de 5 megapíxeles de profundidad de igual apertura focal, junto con un flash LED. La aplicación de cámara predeterminada es fácil de navegar, dependiendo de sus necesidades personales. Si solo te sientes cómodo con el modo foto y video, puedes ocultar el resto en el área de la configuración de la cámara e incluso cambiar su orden también. Samsung no ha hecho ningún trabajo elegante aquí, las configuraciones de la cámara trasera y frontal capturan los colores naturales y no agregan efectos adicionales en el modo automático. Sin embargo, hay algunos filtros interesantes y modos de belleza disponibles para las lentes frontales y posteriores, que pueden resultarte bastante útiles. Al igual que el A20 y el A30s, la cámara del A20s no crea un efecto bokeh impresionante. Los retratos y paisajes carecen de detalles deseados y el nivel de ruido sigue estropeando las imágenes con poca luz y oscuridad, especialmente. El sensor principal es bastante bueno, las fotos no tendrán muchos detalles, pero son adecuadas para un teléfono económico. Las imágenes se saturan como se esperaba y el rango dinámico también es bastante bueno. Las áreas brillantes y oscuras están expuestas bastante bien la mayor parte del tiempo, sin embargo las fotos pueden parecer sobreexpuestas a la luz solar extrema. La cámara frontal del A20s es buena, pero no tan impresionante con 8 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Al aire libre captura algunos buenos selfies con buenos detalles. El HDR también ayuda a controlar los reflejos. En el interior las imágenes aparecen más suaves y los detalles también se reducen. Y para finalizar tenemos que el teléfono proporciona desbloqueo facial, que no se encuentra entre los sistemas de desbloqueo más rápidos, pero que sin lugar a dudas se agradece que se tenga.
Para el Redmi Note 9 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. Para el Samsung A20s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. En el Redmi Note 9, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Samsung A20s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Redmi Note 9 le gana al Samsung A20s en diseño, procesador, batería, pantalla, cámara y almacenamiento. Por su parte, el Samsung A20s le gana ampliamente al Redmi Note 9 únicamente en precio. En los aspectos que empatan son únicamente en RAM. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.